Millonario escucha a una niña tocar el piano, luego la adopta, pero imagina que tocaría la música que tocaba su madre cuando él era niño. La lluvia caía en gotas finas, creando un ritmo constante sobre los tejados y las calles llenas de gente apresurada. Ricardo caminaba entre la multitud, vestido con un impecable abrigo oscuro, su expresión seria y distante como siempre. Era un hombre que prefería el silencio y la soledad, refugios que había construido para protegerse del dolor que cargaba desde hacía años. Sin embargo, algo lo detuvo de repente. Un sonido suave y melancólico emergía de un rincón de la estación. Un piano. Ricardo giró la cabeza en dirección al sonido y vio una escena que le resultó completamente fuera de lugar. Una niña de cabello alborotado, con ropa desgastada y manos pequeñas pero ágiles, tocaba un viejo piano público. A su alrededor, las personas apenas le prestaban atención, demasiado ocupadas en sus propios asuntos, pero para Ricardo, la melodía era imposible de ignorar. La música, aunque incompleta, le resultaba inquietantemente familiar. Había algo en esas notas, una conexión con recuerdos que había enterrado profundamente. Su madre. Aquella melodía era similar a las que su madre solía tocar para él cuando era niño. Sin darse cuenta, Ricardo se acercó, deteniéndose a unos pasos del piano. Observó cómo la niña tocaba con una pasión y precisión que desmentían su corta edad. Sus dedos, aunque delgados, se movían con una confianza que solo podía provenir del amor por la música. Cuando la melodía terminó, Ricardo notó que la niña bajaba la mirada, casi avergonzada, como si estuviera acostumbrada a ser invisible. Sin pensarlo dos veces, se acercó y dejó una moneda en el pequeño tarro que ella había colocado junto al piano. La niña levantó la cabeza, sorprendida, y lo miró con unos ojos llenos de una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó Ricardo, intentando suavizar el tono de su voz. La niña vaciló antes de responder. En un orfanato. Encontré unos discos viejos y traté de imitar las canciones. Ricardo sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Discos? ¿Podría ser posible que? No, era una coincidencia, se dijo. Pero la curiosidad lo dominó. ¿Cómo te llamas? Sofía, respondió la niña, casi en un susurro. Ricardo asintió, sintiendo que aquella conversación no podía terminar ahí. Había algo en ella, en su talento y en la melancolía que emanaba, que lo obligaba a saber más. Decidió no ignorar esa intuición, aunque no entendiera completamente por qué. Ricardo no pudo quitarse de la cabeza a la niña ni a la melodía que había tocado. Esa misma noche, en su oficina silenciosa, con un vaso de whisky a medio terminar, volvió a recordar las notas. No eran exactamente las mismas, pero la esencia era inconfundible. Esa música había salido de las manos de su madre. ¿Cómo una niña desconocida, que vivía en un orfanato, podía haberla aprendido? A la mañana siguiente, Ricardo regresó a la estación. La lluvia había cesado, pero la atmósfera seguía siendo gris. Para su alivio, Sofía estaba allí, sentada junto al viejo piano, con las piernas cruzadas y un cuaderno en las manos. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa y un leve destello de desconfianza. «Volviste», dijo ella, cerrando el cuaderno rápidamente. «Quiero escucharte tocar otra vez», respondió Ricardo, directo. Sofía lo miró, dubitativa, pero al final asintió. Sus dedos volvieron a moverse sobre las teclas, y la melodía inacabada llenó el aire. Esta vez, Ricardo cerró los ojos, dejando que cada nota lo envolviera. Había detalles en la ejecución que delataban el talento de Sofía, pero también su falta de guía formal. Aún así, la emoción en su interpretación era genuina, y Ricardo sintió un nudo en la garganta. Cuando terminó, Sofía lo miró con nerviosismo. «¿Está mal?», preguntó. «No, al contrario. Es increíble»,
respondió Ricardo, sorprendido por la sinceridad en sus palabras. Después de una pausa, decidió preguntar lo que había estado rondando en su mente. Mencionaste unos discos. ¿De dónde los sacaste? Sofía vaciló antes de contestar. Estaban en el sótano del orfanato. Estaban viejos y rayados, pero había uno que me gustó más. Decía, Lucía, en la portada. El mundo de Ricardo pareció detenerse. Lucía, su madre. Esos discos eran grabaciones que ella había hecho antes de abandonar su carrera para dedicarse a su familia. No tenía idea de cómo habían terminado en un orfanato, pero ahora eso parecía irrelevante. De alguna manera, la música de su madre había llegado a Sofía, y esa conexión lo estremecía. ¿Te gustaría aprender más?, preguntó Ricardo, intentando mantener la compostura. Claro, pero no tengo un profesor ni un piano propio, respondió ella, encogiéndose de hombros. Ricardo tomó una decisión impulsiva, algo poco común en él. Quiero que vengas conmigo. Prometo que tendrás todo lo que necesitas para seguir tocando. Sofía lo miró, desconcertada. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Tal vez no, pero hay algo en ti que no puedo ignorar, dijo Ricardo, consciente de lo críptico que sonaba, pero incapaz de explicar el torbellino de emociones que sentía. El coche de Ricardo atravesó los portones de hierro hacia su mansión, una imponente estructura rodeada de jardines perfectamente cuidados, pero carente de cualquier calidez. Sofía miraba por la ventana con una mezcla de asombro y aprensión. Era un mundo completamente diferente al que conocía. Cuando el coche se detuvo, Ricardo abrió la puerta para ella, intentando suavizar la tensión en el aire. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Sofía», dijo, tratando de sonar amable. Sofía asintió, pero sus pies titubearon al bajar del coche. La mansión era demasiado grande, demasiado elegante. No podía evitar sentirse como una intrusa. Dentro, los pasillos parecían interminables, decorados con arte costoso y muebles que parecían intocables. Ricardo la guió hasta una habitación que había preparado para ella. Era amplia, con un gran ventanal que dejaba entrar la luz del sol, y en el rincón, un piano de cola que inmediatamente llamó su atención. «Es para ti», dijo Ricardo, notando cómo sus ojos se iluminaban al ver el instrumento. Sofía caminó lentamente hacia el piano, deslizando los dedos sobre la superficie brillante antes de sentarse frente a las teclas. Cerró los ojos y comenzó a tocar la misma melodía que había tocado en la estación, pero esta vez el sonido resonaba con una pureza que la emocionó. Sin embargo, al terminar, se giró hacia Ricardo con una expresión seria. «No puedo quedarme aquí mucho tiempo», dijo. Ricardo arqueó una ceja, sorprendido. «¿Por qué dices eso?» «No pertenezco a este lugar», respondió ella con franqueza. Ricardo suspiró. Había esperado que el piano y la comodidad de la casa hicieran que Sofía se sintiera bienvenida, pero entendía que su desconfianza era natural. «No te estoy pidiendo que te adaptes de inmediato», dijo él, cruzando los brazos. «Solo quiero darte la oportunidad de seguir tocando. Tómate tu tiempo». Sofía no respondió, pero asintió lentamente, aceptando el desafío implícito en sus palabras. En los días siguientes, Sofía pasó la mayor parte del tiempo en su habitación, practicando en el piano. Ricardo, por su parte, intentó mantener su distancia para no agobiarla, pero a menudo la escuchaba tocar desde el pasillo. Había algo profundamente conmovedor en esas notas que parecían llenar el vacío en la mansión. Una tarde, mientras Sofía practicaba, encontró una pequeña partitura escondida dentro del piano. Las notas le resultaron familiares, como un eco de las melodías que había escuchado en los discos del orfanato. Cuando Ricardo pasó por la puerta y la vio estudiando la hoja, decidió entrar. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó, señalando la partitura. Estaba dentro del piano.
Creo que pertenece a quien lo usó antes, respondió ella. Ricardo se sentó a su lado, tomando la hoja con cuidado. Era de mi madre. Ella escribía su música en estas partituras cuando aún vivía aquí. Sofía lo miró, sorprendida. Era la primera vez que Ricardo hablaba de su madre de manera tan personal. Aunque no lo decía directamente, estaba claro que la música de su madre seguía siendo una parte importante de su vida. Ese momento creó un pequeño puente entre ellos, una conexión que comenzaba a romper las barreras de la desconfianza. Sofía estaba cada vez más fascinada con el piano y las partituras que había encontrado. Cada día, practicaba con más dedicación, tratando de perfeccionar las melodías que tanto le recordaban a los discos del orfanato. Ricardo la observaba desde lejos, impresionado por su talento, pero también sintiendo que había algo más profundo en su conexión con la música. Una tarde, decidió llamar a Carlos, su viejo amigo y profesor de música, quien había trabajado estrechamente con su madre, Lucía, en el pasado. Carlos aceptó visitar la mansión, y al llegar, quedó impresionado al escuchar a Sofía tocar. «Tiene un don natural, Ricardo», dijo Carlos después de escuchar una interpretación. Sofía estaba sentada cerca, observándolos con curiosidad. «Ella encontró una de las partituras de mi madre», dijo Ricardo, mostrando la hoja amarillenta que Sofía había descubierto. Carlos tomó la partitura en sus manos y la estudió por un momento. «Es una de las piezas incompletas de Lucía. Recuerdo cuando la estaba componiendo. Decía que esta melodía sería su obra maestra, pero nunca pudo terminarla». Sofía inclinó la cabeza, intrigada. «¿Por qué no la terminó?». Carlos suspiró, mirando a Ricardo con una mezcla de nostalgia y tristeza. «Porque dedicó su vida a cuidar de su familia. Era una decisión que tomó con amor, pero siempre sentí que una parte de ella se quedó en silencio». Ricardo permaneció en silencio, recordando los días en que su madre solía tocar para él, llenando la casa con una calidez que desde entonces había desaparecido. Carlos se volvió hacia Sofía con una sonrisa. «Tienes la oportunidad de dar vida a esta melodía. Tal vez tú puedas completarla». La propuesta sorprendió a Sofía, pero también la emocionó. Durante las siguientes semanas, comenzó a trabajar con Carlos en las lecciones de música, mientras Ricardo observaba cómo la relación entre ambos florecía. Sin embargo, Ricardo no podía evitar sentir una punzada de celos. La conexión que Sofía parecía tener con Carlos le recordaba lo distante que siempre había sido con su madre. Un día, mientras Carlos revisaba el progreso de Sofía, decidió compartir una verdad que Ricardo nunca había mencionado. «¿Sabías que los discos que tanto te gustaban en el orfanato eran grabaciones de Lucía?». Sofía abrió los ojos, sorprendida. «¿Ella los grabó?». Carlos asintió. Eran parte de su legado, su forma de compartir su música con el mundo. «Me alegra saber que encontraron el camino hasta ti». Sofía miró a Ricardo, buscando confirmación. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y orgullo. «Ella habría estado feliz de saber que su música inspiró a alguien como tú», dijo Ricardo, su voz suave pero cargada de emoción. Ese momento fue un punto de inflexión para ambos. Sofía comenzó a ver a Ricardo no solo como un hombre reservado y distante, sino como alguien que también cargaba con un dolor profundo. Por su parte, Ricardo empezó a abrirse más, encontrando en Sofía un reflejo del amor y la pasión que una vez compartió con su madre. Los días en la mansión de Ricardo comenzaron a transformarse. Sofía pasaba horas practicando el piano, esforzándose por dar vida a las partituras incompletas de Lucía. Ricardo, aunque inicialmente se mantenía distante, comenzó a dedicar más tiempo a observar sus progresos. Poco a poco, las barreras entre ellos se desvanecían, y un vínculo genuino comenzaba a formarse. Una tarde, mientras Sofía tocaba una melodía particularmente emotiva, Ricardo se sentó junto a ella en el piano por primera vez.
¿Te gustaría que toque contigo?, preguntó con una sonrisa tímida, algo inusual en él. Sofía lo miró sorprendida, pero asintió. Ricardo colocó sus manos sobre las teclas y tocó las primeras notas de una canción que recordaba de su infancia. Al principio, sus movimientos eran torpes, como si hubieran pasado años desde la última vez que tocó. Pero a medida que avanzaban, ambos encontraron un ritmo en común, y la música se convirtió en un lenguaje que compartían. «Eres mejor de lo que pensaba», bromeó Sofía cuando terminaron, rompiendo la seriedad del momento. «Eso no dice mucho de mis habilidades», respondió Ricardo, riendo suavemente. Fue la primera vez que compartieron una risa juntos, y para ambos fue un pequeño paso hacia algo más grande. Sin embargo, Sofía no podía ignorar la creciente presión que sentía. Aunque Ricardo y Carlos la apoyaban, la responsabilidad de completar la obra inacabada de Lucía comenzaba a pesarle. Una noche, mientras practicaba, cometió varios errores seguidos y, frustrada, golpeó las teclas con ambas manos. Ricardo, que pasaba por el pasillo, entró al escuchar el ruido. «¿Qué sucede?» «No puedo hacerlo», dijo Sofía, apartándose del piano y cruzando los brazos. «No soy tan buena como creen». Ricardo se acercó y se sentó junto a ella. «Sofía, no tienes que ser perfecta. La música no se trata de precisión, sino de lo que sientes. Eso es lo que hacía especial a mi madre, y eso es lo que veo en ti. ¿Crees que ella estaría orgullosa?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Sin duda alguna», respondió Ricardo, colocando una mano en su hombro. «Y yo también lo estoy». Las palabras de Ricardo resonaron en Sofía. No estaba acostumbrada a recibir elogios sinceros, y eso la motivó a seguir intentándolo. Con el tiempo, Ricardo comenzó a compartir más historias sobre su madre con Sofía. Habló de cómo Lucía solía tocar para él antes de dormir, de las tardes en las que componía mientras él hacía los deberes en la misma habitación. Cada historia ayudaba a Sofía a entender mejor la conexión entre ellos y la importancia de la música en la vida de Ricardo. Por su parte, Sofía comenzó a abrirse también. Compartió cómo había encontrado los discos en el orfanato y cómo la música se convirtió en su refugio en los días más difíciles. Una noche, mientras ambos hablaban junto al piano, Ricardo dijo algo que sorprendió a Sofía. «No sé si te lo he dicho, pero cuando te escuché tocar por primera vez, sentí algo que no había sentido en años. Me diste una razón para creer que la música aún podía sanar». Sofía lo miró con los ojos brillantes, conmovida por sus palabras. «Entonces, completaré esta obra por ella y por ti», dijo con determinación. En ese momento, Ricardo supo que había encontrado no solo a alguien a quien guiar, sino a alguien que también lo estaba ayudando a sanar sus propias heridas. A medida que las semanas pasaban, Sofía mejoraba notablemente en su interpretación del piano. La obra incompleta de Lucía comenzaba a tomar forma bajo sus dedos, y tanto Ricardo como Carlos observaban con orgullo el progreso de la joven. Sin embargo, Carlos tuvo una idea que puso a prueba a Sofía. «Creo que es hora de que compartas esta música con el mundo», dijo Carlos una tarde mientras la observaba tocar. Sofía levantó la vista, desconcertada. «¿Qué quieres decir?». «Hay un recital en unos días. Sería la oportunidad perfecta para que interpretes esta obra», explicó Carlos. Sofía miró a Ricardo, buscando su opinión. Aunque entendía que la idea era aterradora para ella, también sabía que era una oportunidad única. «Confío en ti, Sofía. Sé que puedes hacerlo», dijo Ricardo, con una voz firme pero alentadora. La joven aceptó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Los días siguientes estuvieron llenos de práctica intensiva, con Carlos afinando cada detalle técnico y Ricardo brindándole el apoyo emocional que necesitaba. Cuando llegó el día del recital, la mansión se llenó de una tensión palpable.
Sofía estaba vestida con un elegante vestido azul que Ricardo había mandado a hacer para la ocasión. Mientras viajaban al lugar del evento, ella no podía evitar apretar las manos con nerviosismo. ¿Y si me equivoco?, preguntó en voz baja, mirando por la ventana del coche. Ricardo tomó su mano y la apretó suavemente. Los errores son parte de la música, pero lo que importa es cómo conectas con quienes te escuchan. Recuerda por qué estás haciendo esto. Al llegar al auditorio, Sofía se sintió intimidada por la magnitud del lugar. Las luces, el escenario y el público comenzaban a abrumarla. Carlos la llevó al piano para un último ajuste, mientras Ricardo se sentaba en la primera fila, visiblemente nervioso pero confiado en ella. Cuando finalmente llegó su turno, Sofía respiró hondo y caminó hacia el piano. La sala estaba en completo silencio, y por un momento sintió que sus piernas temblaban. Sin embargo, al sentarse frente a las teclas, recordó las palabras de Ricardo y las memorias de las tardes practicando en la mansión. Comenzó a tocar. Las primeras notas llenaron el aire, y Sofía se sumergió por completo en la pieza. La música tenía una mezcla de melancolía y esperanza que cautivó al público desde el principio. En la mitad de la obra, introdujo las partes que había compuesto para completar la melodía de Lucía, dándole un cierre que parecía encajar perfectamente con el espíritu original de la pieza. Ricardo, sentado en la primera fila, sintió como las emociones lo abrumaban. Cerró los ojos mientras las notas lo llevaban de regreso a su infancia, a los momentos en que su madre tocaba para él. Cuando la pieza terminó, el auditorio estalló en aplausos, pero Ricardo permaneció inmóvil, con lágrimas rodando por su rostro. Sofía se levantó, hizo una reverencia tímida y buscó a Ricardo con la mirada. Al verlo emocionado, supo que había logrado más que una interpretación técnica, había conectado con algo mucho más profundo. Después del recital, el público se acercó para felicitar a Sofía, pero lo único que ella quería era el reconocimiento de Ricardo. Cuando finalmente lo encontró, él la abrazó con fuerza. «Estoy orgulloso de ti, Sofía. Has hecho algo maravilloso», le dijo con la voz entrecortada. El recital fue un éxito rotundo, y las semanas siguientes fueron un torbellino de entrevistas y felicitaciones para Sofía. Se habló de ella en revistas y en la televisión, y su nombre comenzó a sonar entre los círculos musicales más exclusivos. Sin embargo, mientras la atención externa crecía, Sofía sentía una presión cada vez mayor sobre sus hombros. A pesar del apoyo de Ricardo y Carlos, había una verdad que no podía dejar de cargar: la obra que estaba interpretando no era completamente suya. Había completado la música de Lucía, pero sentía que siempre viviría a la sombra de alguien más. Una tarde, mientras Sofía se encontraba en la mansión practicando, Ricardo decidió acercarse a ella con una conversación importante. A lo largo de todo este tiempo, había notado la creciente incomodidad de Sofía, como si aún no pudiera aceptar completamente el camino que había tomado. La había visto perderse en sus pensamientos varias veces, mirando la partitura como si no fuera suya, como si estuviera buscando algo más. «Sofía, necesitamos hablar», dijo Ricardo, interrumpiendo la música. Sofía dejó de tocar y lo miró, preocupada. «¿De qué se trata?». Ricardo se sentó junto a ella, respirando hondo antes de hablar. «Sé que esto ha sido un viaje difícil para ti. La presión, la música, la fama. Pero quiero que sepas algo muy importante. No se trata solo de completar la obra de mi madre. No tienes que cargar con esa responsabilidad sola». Sofía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Ricardo la miró fijamente. Lucía siempre quiso que su música viviera en el corazón de las personas. Y ahora, al escuchar cómo le has dado vida, siento que lo ha logrado. La melodía que crees que estás completando no es solo un legado de ella, es tuya también. Porque, al final, cada músico que interpreta una pieza la convierte en algo nuevo. Y tú lo has hecho.
Las palabras de Ricardo hicieron que el peso que Sofía llevaba se aligerara, pero había algo más que necesitaba entender. Algo que Ricardo aún no había revelado por completo. ¿Por qué nunca me hablaste de tu madre de esta manera antes?, preguntó ella, mirándolo a los ojos. Ricardo suspiró y asintió. Porque durante años, no supe cómo hablar de ella sin sentir que había fallado. Pero tú has abierto algo en mí, Sofía. Has sanado algo que no pensaba que podía sanar. Mi madre vivió por su música, y aunque ya no está, siento que al haber hecho esto por ella, hemos hecho algo juntos, los tres. Sofía lo miró por un largo momento, sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de Ricardo. Luego, se acercó a él y, por primera vez, expresó lo que sentía. No quiero ser solo la niña que tocó la música de tu madre. Quiero hacer algo propio, algo que sea mío. Ricardo sonrió, tocando suavemente su hombro. Y lo harás, Sofía. Solo quiero que sepas que ahora tienes un lugar donde puedes hacerlo. Sofía sonrió tímidamente, pero sus ojos brillaban con determinación. Era el primer paso para liberar su propio talento, su propia voz. Al día siguiente, Ricardo la sorprendió con un gesto que jamás había esperado. La llevó a su despacho y le entregó una caja pequeña. Sofía la abrió lentamente, encontrando dentro una medalla antigua, que, al mirarla más de cerca, tenía grabado el nombre de Lucía en el reverso. Esta medalla fue lo más importante para mi madre. La usó cuando era joven, durante sus primeros años en la música. Quiero que la tengas, dijo Ricardo con seriedad. Sofía quedó en silencio, observando el objeto que representaba tanto amor y sacrificio. Finalmente, levantó la mirada hacia Ricardo, con una sonrisa emocionada. Gracias. Esto es más que un regalo. Es un símbolo de todo lo que he aprendido aquí. Ricardo asintió, sabiendo que ahora Sofía ya no era solo la niña que había tocado la música de su madre. Ella había encontrado su propio camino, y él se había convertido en parte de su historia. Ya no se trataba solo de completar una obra, sino de construir una vida y una carrera llena de música, amor y posibilidades. El día del concierto había llegado. Sofía se encontraba en el vestuario, ajustándose el vestido que Ricardo había elegido para ella, el que destacaba su presencia, pero sin robarle protagonismo a su talento. Sentía nervios, pero también una sensación de determinación. Ya no estaba allí solo por la memoria de Lucía, estaba allí para compartir su propio corazón con el mundo. Había llegado el momento de ser reconocida por su música, por lo que ella era, no solo por lo que había completado. El auditorio estaba lleno, y la sala de conciertos, donde su música se escucharía por primera vez ante un público masivo, resonaba con una energía especial. Ricardo estaba en la primera fila, observándola con el corazón lleno de orgullo, pero también con una cierta tensión. Sabía lo importante que era este momento para Sofía. Y él, aunque su vida había dado giros inesperados, sentía que este era también un punto de quiebre en la suya. Sofía caminó al escenario, sintiendo como los ojos del público la seguían. En su mente, recordaba las palabras de Ricardo: la música no es solo una interpretación, es una conexión. Mientras tomaba asiento frente al piano, se preparó para lo que había estado esperando tanto tiempo. Sus dedos tocaban las teclas con una confianza que había nacido con el tiempo. No más dudas, no más inseguridades. Estaba lista. Las primeras notas de la pieza, la melodía incompleta que había sido tanto un legado de Lucía como una extensión de su propio ser, comenzaron a llenar el espacio. Cada acorde resonaba profundamente en el público, como si todos pudieran sentir lo que ella estaba transmitiendo. No era solo la obra de su madre, ahora era una creación compartida, un puente entre generaciones, entre la música que le había sido heredada y la que ella misma estaba creando. Al finalizar, el auditorio estalló en un aplauso estruendoso,
pero lo que Sofía buscaba con ansias era la mirada de Ricardo. Al volverse hacia él, vio cómo sus ojos brillaban de emoción, como su rostro estaba marcado por una profunda admiración y orgullo. Y en ese momento, Sofía supo que había alcanzado algo más allá de la música. Había encontrado su lugar, su voz, y él, su protector y mentor, había sido testigo de ello. Después del concierto, Sofía fue rodeada por otros músicos, periodistas y admiradores. Pero lo que más le importaba era la conversación que tendría con Ricardo. Finalmente, al final de la noche, se encontraron en el jardín de la mansión, lejos del bullicio y la multitud. Ricardo la miró con una expresión profunda. «Lo hiciste increíble, Sofía. Estoy tan orgulloso de ti». Sofía sonrió tímidamente, pero algo más profundo estaba ocurriendo en su interior. Recordó la primera vez que llegó a la mansión, cómo se sentía pequeña, insignificante en comparación con la enorme casa y la figura distante de Ricardo. Pero ahora todo había cambiado. Ya no era la niña que se escondía detrás de las partituras, sino una joven que había forjado su propio destino. «Gracias, Ricardo, por todo». Sofía sintió un nudo en la garganta, pero lo soltó rápidamente. «Siento que este es solo el comienzo». Ricardo asintió con seriedad. «Lo es, Sofía. Este es tu futuro. Y te lo has ganado». Ambos se quedaron en silencio por un momento, observando las estrellas en el cielo, como si ambos supieran que algo grande estaba por venir. En los días siguientes, las noticias sobre Sofía se esparcieron. Su talento fue reconocido no solo por los músicos, sino por la gente común, quienes la veían como una inspiración. La historia de una niña que había encontrado su voz a través de la música y el amor de una familia que no esperaba tener, tocó los corazones de muchos. Ricardo también cambió. Ya no era el hombre distante y atrapado en su propio dolor. Había encontrado una nueva razón para seguir adelante, y a través de Sofía, se reconectó con su propio pasado, con las memorias de su madre y la música que siempre había estado en su corazón. Sofía, por su parte, dejó de ver la mansión y su vida como algo ajeno. Ahora, era un hogar lleno de amor, donde su futuro se forjaba con cada tecla que tocaba. Finalmente, en una pequeña ceremonia en la mansión, Ricardo entregó a Sofía la medalla que su madre había usado durante su carrera. Ella la miró, agradecida, sabiendo que ahora no solo representaba el legado de Lucía, sino también el suyo propio. «No importa de dónde vienes, Sofía», dijo Ricardo, con una voz temblorosa. «Lo que importa es lo que eres capaz de lograr». Sofía sostuvo la medalla en sus manos, sintiendo su peso como un símbolo de todo lo que había alcanzado y todo lo que aún estaba por venir. El día siguiente al concierto fue un torbellino de emociones para Sofía. A pesar de la euforia, ella se sentía más tranquila que nunca. Los aplausos aún resonaban en su mente, pero lo que más la llenaba era el sentido del logro personal. Ya no dependía de las expectativas de los demás, ni de lo que otros esperaban de ella. Estaba en el camino correcto, con su propio destino por delante. Ricardo, por su parte, también se encontraba en un proceso de transformación. Había visto a Sofía crecer no solo como músico, sino como persona. Cada vez que ella tocaba, parecía despojarse de las sombras del pasado. Y aunque su madre ya no estaba, algo en su corazón comenzaba a sanar. Una tarde, mientras Sofía practicaba una nueva pieza, se dio cuenta de que, a pesar de haber completado la obra de Lucía, aún había algo que faltaba. No se trataba solo de tocar música, sino de crear algo nuevo, algo que reflejara su propia vida, sus propias experiencias. No quería seguir viviendo a la sombra de su madre, quería que el mundo conociera la música que solo ella podía ofrecer. Con ese pensamiento en mente, se acercó a Ricardo, quien estaba leyendo en su oficina. Se sentó frente a él y, sin rodeos, le dijo lo que llevaba tiempo pensando.
Quiero componer algo por mí misma. Algo que no tenga que ver con el legado de mi madre. Ricardo levantó la mirada de su libro y la observó con seriedad. Había sido testigo de su evolución como artista, pero ahora veía que su crecimiento personal también estaba alcanzando un nuevo nivel. Eso es lo que siempre quise para ti, Sofía. Que encontraras tu propio camino. Tienes mi apoyo, siempre lo tendrás. Pero recuerda, la música nunca dejará de ser un reflejo de quién eres, de tus emociones, tus luchas y tus victorias. No necesitas nada más para ser grande. Sofía sonrió, sintiendo por primera vez la certeza de que sus propios sueños ahora estaban al alcance de su mano. Con la determinación renovada, Sofía comenzó a componer. La melodía fluía de sus dedos con facilidad, como si finalmente hubiera encontrado su voz. Cada nota que tocaba le traía una sensación de paz. La presión de las expectativas se desvaneció, y lo único que quedaba era su conexión con la música. Ricardo observaba desde lejos, orgulloso de cómo Sofía había evolucionado. Era más que una hija adoptiva, era su compañera de vida, y ahora la veía de pie por derecho propio. Cada día, al verla tocar, sentía que su propia historia también se completaba. Mientras tanto, la medalla que Lucía le había dado a Sofía ya no solo representaba el legado de la madre de Ricardo, sino el futuro de Sofía. Era un símbolo de superación, de cómo un niño perdido había encontrado un hogar, y cómo una niña huérfana había encontrado su voz. Ambos, de alguna manera, se habían salvado el uno al otro. En la última semana de diciembre, Sofía se presentó de nuevo en un auditorio, pero esta vez no era solo una interpretación de las obras de Lucía. Era el debut de su propia composición. El público estaba expectante, pero esta vez no solo escuchaban una obra maestra heredada, sino una creación de una mente joven que estaba comenzando a definir su propio camino en la música. Cuando la última nota se desvaneció, el auditorio estalló en aplausos. Sofía se levantó, sonriendo humildemente, pero cuando miró a Ricardo en la primera fila, pudo ver la emoción en sus ojos. Era un gesto que valía más que cualquier premio o reconocimiento. Ricardo se acercó a ella después de la presentación y la abrazó con fuerza. Lo lograste, Sofía. Este es tu momento. Sofía, con una sonrisa satisfecha, le entregó la medalla que le había dado tiempo atrás. Lo logré, pero no lo hice sola. Esto también es tuyo. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.